Así que vamos a hablar ahora acerca del señorío del Señor Jesucristo. Así que la palabra Señor, mis hermanos, en el libro o en el nombre hebreo significa Yahweh, que comunica toda la deidad. O sea, toda la deidad, todo el poder, toda la manifestación de Dios está en el señorío ¿de quién? De Cristo Jesús. Todo ese señorío está en la persona del Señor Jesucristo. La palabra Señor significa creador, significa que es alguien bueno, gobernante, juez, redentor y salvador. Es lo que significa la palabra Señor, ya en el idioma natural que estamos hablando. ¿Qué significa Señor? Bueno, salvador. Significa, hermanos, gobernante, creador y también redentor. Él fue el que pagó y redimió nuestras vidas como nuestro Señor. Ahora, qué importante no solamente reconocer a Cristo como Salvador, sino como Señor, como el Señor de nuestras vidas. El Señor o la deidad de Jesucristo son esenciales para nuestra salvación. El hombre tiene que reconocer no solamente a Cristo como su Salvador, sino como su Señor. Tiene que ser el Señor, porque muchos se quedaron en la palabra Señor o Salvador, perdón. Y cuando te quedas en la palabra de Salvador, quiere decir que tu carne sigue gobernando en tu vida. Que sí reconoces que Cristo vino por intelecto, mis hermanos, pero no por una convicción fuerte en tu vida de que ahora vives para agradar al que te dio la vida como Salvador y lo has hecho Señor de tu vida. Solamente lo reconoces como un Salvador que te puede ayudar, que te puede socorrer, que te puede bendecir, pero no como el Señor de tu vida. Por eso es importantísimo, mis hermanos, que usted y yo lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Así que Jesús es el Señor. Y como Señor, mis hermanos, Él fue el autor de nuestra salvación. Porque la palabra Señor significa Salvador también. ¿Y significa qué? Redentor. ¿Verdad? Es el que pagó como Señor mi hermano y mi hermana. Así que vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:15. Señor significa el que tiene poder y autoridad de salvar a los pecadores y a los perdidos, porque Él es Dios. Porque tiene el poder para salvar a ¿quién? A los pecadores, a los perdidos, porque Él es Dios. Toda la deidad está en Cristo Jesús. Todo el poder de Dios está en Cristo Jesús. Es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Eso es lo que es Jesús, ¿verdad? Tiene que atributos morales, es amor, hermanos, es gracia, es misericordia, son los atributos que morales. Y tanto se miran en el Padre, en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Por eso nos envió ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, porque los mismos atributos están en el Espíritu Santo. No los dejaré solos o huérfanos. ¿Les enviaré a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿va? Les enviaré al Espíritu Santo. Entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿va? Pero es necesario, mis hermanos, hacerlo nuestro Señor. Porque muchos siguen, hermanos, con una vida, mis hermanos, muy alocada, muy apartada, muy mundana, muy carnal, mis hermanos. Y muchos hermanos hicieron una decisión por el Señor y un día recibieron a Cristo, pero siguen viviendo la vida loca, la vida mundana, la vida carnal. Esa vida, mis hermanos, señala que no es el Cristo de ¿quién? El Señor. Que sí lo reconocieron un día como el Salvador, pero no como el Señor de sus vidas, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron. Es importantísimo, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo vino al mundo, dice, palabra fiel, léala conmigo, palabra fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? De los cuales yo soy el primero. Así que Señor significa el que tiene poder y autoridad de salvar los pecadores, hermanos. Nadie más tiene poder ni autoridad para salvar a los pecadores. Y la palabra de Dios es muy clara, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. No hay ningún otro, mis hermanos. Hechos 4:12.
nos habla y nos dice que solamente en una persona hay salvación y que solamente una persona, mi hermano y mi hermana, es el que intercede, que está intercediendo ante el Padre y ante nosotros. Él es el mediador entre el Padre y nosotros. Así que es muy importante ese punto, mis hermanos. Reconózcalo como ¿qué? Como el Señor. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, en el cual usted era ¿qué? El primero. ¿Verdad? Señor, hermanos, ¿somos qué? Somos redimidos y comprados por la sangre del Señor. Ahora bien, estar bajo el señorío de Cristo significa que ahora debemos actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. De acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de actuar. Dame por favor ahí Lucas 6, 46, 49. Y le dice el 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y hermanos, si tú haces lo que yo te digo, te voy a comparar, dijo el Señor. Dame el siguiente, el 47, por favor. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, le indicaré a quién es semejante. Dame el siguiente, el 48. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba ¿qué? Sobre la roca. Entonces, mis hermanos, dice el Señor, que el que oye su palabra, lo compara con el hombre o la mujer que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y por eso es el Señor de su vida. Hermanos, pero el otro dice que escuchó, el siguiente 49. Oyó, escuchó, ese es el que hizo solamente la decisión. Ah, no, es que mi hijo es salvo, mi hija es salva, dice la gente, ¿va? Porque de chiquito recibió a Cristo como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. Sí, hermanos, pero tiene que estar viviendo una vida plena en el Señor. El que oye mi palabra y las hace, lo voy a comparar como el que edificó su casa, ¿dónde? En la roca. Pero el que oyó la palabra, el que oyó e hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre ¿qué? La tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio su ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Se fija que empieza la palabra de Dios, ¿por qué me llamas qué? Señor, 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 y no haces lo que yo te digo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí, hermanos, el Señor está enseñando que muchos, los que dicen ser seguidores de Él, hermanos, están ellos edificando sobre la tierra o sobre la arena. Y van a venir problemas, dice el Señor. Tarde o temprano los van a enfrentar esos problemas. Pero si estás en la roca, dice, no pasa nada. Lo vas a soportar, dice. Será como aquel que dijo, ¿verdad? El viento no le hizo nada. ¿A quién? A Juárez, ¿verdad? Así será, hermanos. No te será nada el problema. No te va a hacer caer el problema, la dificultad en tu vida. Te vas a levantar fuertemente. Vas a verlos como aguas que pasaron, mis hermanos. Te vas a acordar de ellos, hermanos, para gloria y alabanza del Señor. El Señor me levantó, me hizo pasar por esto, pero me dio también ¿la qué? La victoria. ¿Por qué muchos entonces no han tenido victoria? Porque muchos no han hecho de Cristo el Señor de su vida, mi hermano, mi hermana, y están bajo las tormentas de esta vida, y están ahorita gobernados por las cosas carnales, mundanas, hermanos, y no han hecho a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es muy clara la bendita palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Romanos 6:6, dámelo por favor. Así que, si usted tiene fundamento estable, hermanos, no pasa nada con las tormentas. Tiene un fundamento fuerte sobre la roca que es Cristo Jesús. Significa vivir nuestra vida que gira alrededor del Hijo de Dios. Todo lo que nos manda a decir el Señor, debemos de tratar de ¿qué? De obedecerle. ¿Qué decía en la clase? Porque nada hago yo si el Padre no me manda, si no veo al Padre hacer. Porque lo que hace el Padre también lo hace ¿quién? El Hijo, mis hermanos. Entonces nosotros somos hijos también. Y debemos de hacer lo que hace ¿quién? El Padre.
mi hermano. Y en este caso, que Jesucristo es el Dios de nuestras vidas, es el Redentor, por eso se le llama Señor. Es el Señor de nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. ¿Juntamente con qué? Con él, para que su cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, fuimos nosotros, dice la palabra de Dios, juntamente con Cristo crucificados. Fuimos enterrados con Cristo, mis hermanos, para que ya no le sirvamos más a qué? Al pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el pecado, dice, le dijo el Señor a Caín, en cuanto salgas, está ahí a la puerta, dice. El pecado te va a destruirle. En cuanto salgas, Caín le dijo, ¿va? Entonces, pero Caín quiso hacer lo que él quiso. Salió, dio una ofrenda de, digamos, pues legumbres, llevó legumbres, llevó unas frutas, pero Abel se llevó una ofrenda correcta, que fue que un cordero para sacrificar delante de la presencia de Dios. Hermanos, así hay muchos creyentes. Queremos vivir la vida nosotros como si nosotros hemos sido redimidos, crucificados con Cristo, como que si ya nosotros no tenemos ya la bendición del Padre en nuestras vidas. No, hermanos, para que ya no sirvas más ¿a qué? Díganlo conmigo, ¿a qué? Al pecado, mis hermanos. Para que ya no le sirvamos más al pecado. Y si usted lee todo el capítulo 6, se va a encontrar con la palabra de Dios, ¿verdad? Que así como presentaba su cuerpo para la iniquidad, para el pecado, para la desviación carnal, mundana y moral, dice, ahora presenta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para servirle a Dios. Ahora dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con un precio. Tenemos un Señor, dice la palabra de Dios. Y ese Señor que pide, hermanos, una obediencia total y completa en cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, pelee por su familia, pelee por sus hijos. No se conforme con decir que su hijo, su hija, un día vino y recibió a Cristo, pero está viviendo la vida loca, mi hermano, mi hermana. Está trasnochando día tras noche, está cometiendo fornicación, vive en una vida inmoral, su hijo, su hija. Hermanos, póngale freno a eso. Dígale, hijo, hija, te tienes que casar. Porque la palabra así dice, que si alguno se está quemando, que mejor que se case, mi hermano, mi hermana. Así es lo que dice la palabra. Romanos capítulo 7 nos habla y nos dice acerca de eso, mis hermanos. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos al Señor, someternos a la palabra de Dios, para que ya no le sirva más al pecado. Porque los que practican tales cosas no van a heredar, ¿qué? El reino de los cielos. No se conformen y digan, ay, que mi hijo, mi hija, de chiquito recibieron a Cristo, por lo cual yo estoy seguro que un día el Señor... No, hermanos, esa es la doctrina incorrecta que se está enseñando en muchas congregaciones, ¿verdad? ¿Tienes a Cristo como Salvador? Ah, está bien, no hay problema. Sigue viviendo la vida mundana, la vida carnal, la vida lujuriosa, la vida de robo, la vida de mentira, la vida de drogas, la vida de alcoholismo. Sigue viviendo. Pues total, ya recibiste a Cristo como su Señor. Un día pasaste a la iglesia, el pastor Alfredo oró por ti y ya con eso. No, hermanos. No. Y debe ser una nueva, ¿qué? Si está en Cristo debe ser una nueva criatura. Dice, hermanos, y no servirle más al ¿qué? Al pecado. Todo eso es pecado, mi hermano y mi hermana. Nos duele, ¿verdad? Pero así es la palabra de Dios. Así, dame en Lucas 14:27. Aceptar el señorío de Cristo significa llevar su cruz. ¿Qué significa, hermanos? Llevar su cruz. Usted acepta el señorío y llevar. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, hermanos. Ese es ¿qué? El señorío del Señor Jesucristo. Es entrar ¿qué? Y tener un gran compromiso todos los días, mis hermanos. Todos los días de nuestras vidas. Lucas 9:62 dice que usted y yo, hermanos, que una vez que pongamos la mano sobre el arado, no podemos ¿qué? Voltear hacia atrás. Porque entonces no somos aptos ¿para qué? Para el reino de los cielos.
usted no puede servir entonces en el reino de los cielos, hermanos. ¿Por qué? Porque un poco levadura, ¿qué hace? Va a leudar toda la masa, dijo el apóstol Pablo, capítulo 5 de 1 de Corintios, mi hermano. Va a contaminar toda la masa. Entonces, toda la masa, dice, bueno, el hermano, la hermana, pues está tomó el ministerio, tomó el cargo, eso es tomar la área, está trabajando para el reino, pero está viviendo una vida alocada, una vida carnal, una vida mundana. Entonces no es apto para el reino de los cielos. Dios no te puede usar así, mi hermano, mi hermana. Tienes que santificarte todos los días. Tienes que vivir una vida apartada. Toma tu cruz cada día y eso significa muerte al yo. Tienes que morir a ese yo, mi hermano y mi hermana. Tienes que dejarlo a un lado, desarraigar ese yo y dejar que Cristo gobierne y reine en tu vida. Obedecerle. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No has dejado el pecado ese. No has dejado la lujuria. No has dejado la fornicación. No has dejado la borrachera. No has dejado la droga. Sigues ahorita dañando fulano, sutano con tu lengua. Debes de cambiar esa actitud. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no dejas de hacer esas cosas? Te voy a comparar a quién eres semejante. Eres semejante si sigues haciendo esas cosas como el hombre que fundó su casa sobre la arena o sobre la tierra. Y van a venir los vientos y van a venir las lluvias y vas a clamar, Señor, Señor, ayúdame. No lo voy a escuchar, dijo el Señor. Voy a cerrar mis oídos en contra de ti, ¿verdad? Porque llamé y no me oíste. Te hablé, hermano, hermana, y no respondiste. Es lo que el Señor dice, mi hermano, mi hermana. Hermanos, no se molesten conmigo, pero eso es lo que significa ser Señor. Eso es lo que significa ser Señor. Así que dice la palabra de Dios. Dame ahora Mateo 7:14, por favor, tú, Gaea. El que dice ser creyente, hermanos, no debe estar, ¿qué? Diga conmigo confundido, diga, no debe estar confundido. Porque estrecha es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, pero usted y yo no podemos ensanchar el camino de la salvación. Porque dice que es que estrecha. Y por este camino dice, tienes que andar, hija, hijo. Aquí tienes que andar. No lo puedes hacerlo a tu forma, a tu manera. Tu vida cristiana no debe ser a tu manera. Así es como Dios impone el camino que nosotros tenemos que caminar. En gracia, en amor, en misericordia, apartados de la maldad, del pecado, mis hermanos, dándole gloria al que vive, reina y gobierna, procurando siempre guiar a nuestra familia de acuerdo a la sabiduría que Dios nos ha otorgado por medio de su palabra, hablándole sinceramente, hermanos, no estar como Elí con sus hijos. Dice que no les molestaba. Sabía que hacían un despapalle dentro del templo los hijos de Elí, mis hermanos. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Vino juicio sobre los hijos de Elí. Murieron, entregaron al arca a los filisteos, la presencia de Dios, mis hermanos. Y ¡pum! Ese día murieron. Y no solamente los hijos de Elí. En cuanto le dieron la noticia a Elí, hermanos, cayó, dice, cuál grande era y cuál pesado, y ¡pum! Se desnudó también. Y ese día, la esposa de unos tuvo un bebé. Y le pusieron, no recuerdo, pero algo así como hijo de mi dolor. Le pusieron a ese hijo. Mis hermanos, era un hijo de ellos. Y eso vino ese día. Dios tuvo misericordia y todos los días esperaba que hicieran lo correcto los hijos de Elí, que se comportaran bien. Pero en veces, hermanos, no queremos ensanchar el camino, porque estrecha y angosto es el camino que te lleva ¿a dónde? A la salvación. Pero ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición. No lo pueden ensanchar, hermanos. Así dijo el Señor y así tienes que caminar. Esta es la manera. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es la palabra del Señor lo que el Señor nos indica.
Así porque Mateo 7, 17, hombre, por favor, ahora. Ahora el versículo 17, por favor. Vaya. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿cuál fruto se está refiriendo? Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Y habla del 19 de los frutos de qué? De la carne. Y habla de los frutos del Espíritu. ¿Cómo se señalan los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades, borracheras, banqueteos y toda clase, hermanos, de perversidad. Son los frutos que estoy dando. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad y mansedumbre. Entonces, el árbol bueno no puede dar frutos malos. Hermanos, no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacerlo Señor de nuestras vidas. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes son los pámpanos, pero mi Padre es el labrador. Mi Padre va a tomar y va a quitar todo aquello, los va a podar para que lleven mucho ¿qué? Fruto. ¿De qué nos va a podar? De la maldad, de la mentira, del engaño, de la pereza espiritual, mis hermanos. Del yo no puedo, que lo haga otro, que otro se esfuerce por mí. De eso nos va a podar el Padre. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, sé el Señor de mi vida. Me niego a siendo el hombre sin frutos. Me niego siendo también una puerta estrecha, Señor. O una puerta ancha, un camino ancho, Señor, que quiero caminar el mundo, pero también quiero caminar en tu reino. No se puede, hermanos. El que ama al mundo se hace, ¿qué? Enemigo de Dios. No puedes amar al mundo y amar a Dios, mi hermano. Tienes que renunciar automáticamente al mundo. Automáticamente, si es que quieres la vida eterna, si es que quieres gozar en la presencia del Señor. Así que, mis hermanos, porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Señor, ¿y qué dirá el Señor? No los conozco. Es lo que va a decir el Señor. Qué terrible, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué cree que espera? Un lago de fuego y una condenación eterna. Es lo que nos espera. Así que dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Así que un verdadero cristiano, mis hermanos, no se sentirá cómodo viviendo, hermanos, en el fango del mundo. No se sentirá cómodo. Tarde o temprano tiene que salir. Pero pasó 1 año, 2 años, 3 años, mis hermanos, y sigue en el fango. Entonces, dice la palabra de Dios, debes de analizar tu vida no siendo que tú hayas sido heraldo para otros, a la hora de la hora vengas a ser reprobado. A la hora de la hora. ¿No? Entonces, tienes que ver cómo está tu fundamento, mis hermanos. ¿Cómo está? ¿Qué frutos das, mi hermano? ¿Qué camino estás tomando, mis hermanos? Es lo que el Señor dice, ¿verdad? Así que, seguir a Cristo, hermanos, quiere decir que usted ha decidido vivir una vida verdaderamente con arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, verdadero. Creemos en el Evangelio, puede cambiar y puede transformar vidas, mis hermanos. Pero hay que seguir la regla. No solo basta decir, sí, yo soy creyente, soy cristiano, mis hermanos. El Señor claramente dijo que por los frutos vamos a ser, ¿qué? Conocidos. Así que el que maldecía, ya no maldiga. El que robaba, ya no robe. Hermanos, y debe de quitarse ira, enojo, gritería, maledicencia, mis hermanos. Y debe de estar unidos en el Espíritu. Hermano y mis hermanos, unidos, dice la palabra de Dios, como un solo cuerpo, sin contaminación, hermanos, sin contiendas, ni sin envidias dentro del pueblo del Señor. El que quiera hallar vida buena, dice el apóstol Pedro, capítulo 13, del 1 de Pedro, refrene su lengua y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Refrene su lengua. Entonces, hermanos, eso es el que Señor a Cristo en nuestras vidas, porque estoy obedeciendo lo que Él dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Hermano, mi hermana, es importantísimo. Así que Dios demanda, hermanos,
arrepentimiento sincero y verdadero dentro de cada uno de nosotros. Y la fe. Dos cosas, ¿verdad? En Mateo 4, del 17, el Señor dijo, dámelo por favor, tú, Gaia. Mateo 4, 17. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha... Pero tiene que ser un arrepentimiento, ¿qué? Sincero y verdadero. Un arrepentimiento, hermanos, que nos conmueva nuestro corazón, que hemos ofendido a nuestro Dios y nuestro Salvador. Que hemos sido, hermanos, pasivos dentro del reino de los cielos. Que hemos sido, hermanos, inactivos dentro del reino de los cielos. Que hemos sido, hermanos, nosotros tropiezo también para otros. Si queremos restaurarnos, tenemos que tomar nosotros como modelo la oración del capítulo 51 y 27 de David. Si queremos restaurarnos, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Mis rebeliones me han llevado a ser, he sido rebelde, Señor. Me he comportado así. He vivido de esta manera, Señor. Y, hermanos, ¿cuál fue el pecado? Como quien dice que la gota que derramó el vaso, la lujuria. ¿Qué era? Adúltero, fornicario. Y aún así era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque se arrepentía, hermanos. Porque cometía el pecado y se regresaba en un verdadero arrepentimiento y cortaba ahí. Y ese pecado lo llevó, mis hermanos, casi pierde el reino. Se levantó uno de sus hijos. Y uno de sus hijos, ¿qué hizo? Se metió con las concubinas de David. Para agradar credibilidad en el pueblo y que el pueblo lo siguiera, que realmente la cosa iba en serio. Que quería que destruir a su padre y quedarse él con el reino. ¿Y qué pasó, hermanos? Muere el hijo. Muere el hijo, mis hermanos. Por un pecado, mis hermanos, que se había cometido. No quedó sin castigo, mis hermanos. No quedó sin un jaloncito de orejas para David. Y tuvo que agarrar la onda como la agarró con Goliat. Esa es la onda espiritual que tuvo que agarrar. No más pecado en este momento de lujuria, de fornicación o de adulterio. Porque ya le vino el primer aviso, hermanos. Y por misericordia le dijo el profeta, tú no vas a morir, David, pero va a morir tu hijo. El primer hijo de Betsabé va a morir. Tú no, porque Dios ha redimido. Pero por cuanto has hecho que este pecado sea mencionado con los enemigos de Israel, filisteos, saduceos, dice, esto te va a venir, David. Así dijo el Señor. Hermanos, así dice el Señor. El Señor nos dice que debemos de ¿qué? De vivir rectamente, correctamente. Debemos de ser de Cristo el Señor de nuestras vidas. Hermanos, ser Señor de Cristo debe ser un privilegio para usted. Porque si no es Señor, ¿de quién va a ser entonces Señor? Del pecado y la maldad. El que te vence, dice la palabra de Dios, no sabes que si eres vencido por el pecado, serás esclavo del pecado. El pecado, vas a ser esclavo del pecado, hermanos. Y el que peca, dice Romanos 3:23, ¿qué dice? La muerte. Es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Hermanos, esa es la recompensa del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, dice la palabra de Dios. Hacer de Cristo el Señor. Hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, porque la venida de Cristo está muy, pero muy cerca, mi hermano. La maldad está ahorita, hermanos, al 100%. Y el diablo dice que salió con gran ira. ¿Para qué, hermanos? Para dañar, lastimar y para detener todos aquellos que tienen el testimonio del Hijo de Dios.
Pero ellos, dice, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de ellos. Hermanos, ¿cómo vamos a vencer al diablo? El diablo está viendo debilidades en nuestras vidas. El diablo está viendo de cómo llevarnos, hermanos, a la perdición. Cómo hacernos tropezar como creyentes, como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Consagrarnos, tomar nuestra cruz cada día y no permitir que eso pase. Revestirnos con toda la armadura de Dios, tomar el poder del Espíritu Santo y la espada del Espíritu y contraatacar las obras del infierno. Ahora hágale guerra al diablo, mi hermano, mi hermana. Satanás ya fue derrotado, fue vencido. Pero usted, hermano, tiene que levantar en esa valentía, hermano, hermana. Debe de orar, hermanos, por su colonia. Y no solamente orar, sino compartirles la palabra de Dios. Invitarlos, hermanos. Tratar, hermanos, de que ellos también entren al reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. Debe de tener un testimonio intachable, mi hermano y mi hermana. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted quiere invitar a la gente y de repente en su casa, hermanos, entra un fulano, entra un sutano, entra un perengano? ¿Qué va a decir la gente ahí? No, pues es esta hermana o este hermano. Mira cómo vive, ¿verdad? Salió en la mañana, salió en la madrugada. De ahí, hermanos, no puedes vencer así el diablo. El diablo se burla y se ríe de ti, hermano, hermana. Tienes que romper como David, tienes que quitar eso de tu vida, mi hermano, de tu corazón, arrancarte ese sentimiento, ese deseo de tu alma, entronar a Cristo como tu Señor y Salvador, negarte en este día, mi hermano, mi hermana. Es lo que tienes que hacer. Así que no basta, mis hermanos, muchas veces con decir, yo recibí a Cristo hace muchos años. Pues sí, pero ¿qué fruto estás dando? Porque el Señor dijo, por sus frutos, ¿qué? El Señor dijo que por los frutos vamos a ser conocidos, hermanos. Ahora, no somos perfectos, pero sí tenemos nosotros, hermanos, un pensamiento que en cuanto nosotros caemos en un pecado, inmediatamente nos rezamos y pedimos perdón y nos humillamos ante el Señor. Sabemos, hermanos, que todos los días tenemos que luchar, pero no son pecados esos escandalosos, hermanos, que andas de borracho, que andas de drogadito, que andas de fornicario, de adúltero. Son pecados que a lo mejor sí, cometimos un error porque el hermano necesitaba una ayuda y yo se la podía dar y no se lo di. Simplemente eso es pecado delante de Dios. Dios dice, sabes hacer lo bueno y no lo hiciste. Y eso es pecado delante del Señor, mis hermanos. Pero los pecados escandalosos que se menciona allá en el capítulo 5, 19, del capítulo 19, mi hermano, y 20, cuidado. Esos son los pecados. Y todos los que practican estos pecados no van a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. No vamos a entrar, mi hermano. Es importantísimo que usted y yo lo hagamos a Cristo el Señor de nuestra vida. No basta, hermanos. Cuando así ya fui a la iglesia, ya oraban por mí. No, no. Tienes que dar frutos, hermano. Tienes que vivir una vida abundante. Bienaventurado el que medita en este libro de día y de noche. Todos los días tienes que hacer un devocional bíblico, hermanos. Orar, interceder, mis hermanos. Todos los días. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual en los aires, mi hermano, mi hermana. Tienes que empezar primeramente con tu casa, con tu familia, bendiciendo tu casa, declarando la grandeza de Dios y cubriéndola con la bendita sangre del Cordero. Toda tu colonia, mis hermanos, toda la ciudad, todas las iglesias, los pastores, mis hermanos, y principalmente la iglesia donde estás tú, Señor, que se levante, Señor, que se avive la iglesia, que seamos los verdaderos heraldos, Señor, de tu reino, Señor. Aviva la iglesia, Padre, como decía el profeta Habacuc, en medio de estos tiempos, hazla florecer, Señor. Hazla que se levante tu iglesia, Señor. Usa quien tienes que usar, Padre, en el nombre de Jesús. Y diga que como Ananías, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Hay día como Isaías, Señor, cuando dijo el Señor, ¿y a quién le enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Señor, yo voy, mi Señor, yo voy y les hablo, ¿verdad? Pero vas a ir un pueblo duro, difícil, no importa, Señor, pero yo voy. Y hermanos, el precio era ese. Pagó un precio terrible. Y aunque usted no lo crea, ¿sabe qué pasó? El pueblo se desvió totalmente.
Total que fueron 70 años de cautiverio. Se fueron 2 profetas. Uno no se fue. Jeremías se quedó porque fue el que le dijo, no lo mates. Él fue el que profetizó que tú ibas a venir y que tú ibas a ¿qué? A conquistar Jerusalén. Porque se le enfrentó Jeremías a Nabucodonosor. Se quería llevarlos todos los tesoros del templo. Y dijo, no te corresponde, le dijo Jeremías. ¿Cómo que no? ¿Y quién eres tú? Y sacó la espada para matarlo. Y le dijo el que venía con él, no lo mates. Él es un profeta de Dios y fue el que profetizó. Pero Daniel y Ezequiel, los dos. Allá, hermanos, esclavos, 70 años. Tanto 2 profetas se fueron y uno se quedó. Y ya no sabemos qué pasó con Jeremías. Pero, hermanos, fue lo que sucedió, lo que pasó. El pueblo se rebeló y el pueblo fue castigado. Así que es importante que el verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Hermanos, y no dejen que las cosas del mal lo sigan controlando, mi hermano. Conságrese todos los días. Hágale esfuerzo, mi hermano. Yo creo que esto ya no sirve, Pablo. Hay que cambiarlo. Pues estoy mal yo. Bueno. Yo creo que yo estoy mal. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Empezar una vida recta delante del Señor. Esforzarnos todos los días, mis hermanos. Tener un tiempo para el reino de los cielos. Todos los días estudiar una parte de la palabra de Dios. Y todos los días, hermano, obedecer. Negarte todos los días a que tu carne te controle, te dirige. Declara el señorío de Cristo en tu vida. Estórbale a tus hijos, a tus hijas. Diles, hijo, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo está mal delante del Señor. Hijo, me duele decirte esto, pero esto es lo que va a traer en tu vida. Si sigues con ese problema, te van a levantar, dígale a su hijo, y te van a pegar una pela. Tal vez la primera va a ser una pela, pero la segunda ya te desaparece. Lo primero es eso. Te van a pegar unos tablazos ahí en la espalda, y macizos te los van a dar. Aquí pasó, cuando estaban aquí los puntos, mis hermanos. Llegó uno de repente con un tablón porque estaba dormido el punto. Y lo levantó con unos 5 tablazos, pero dados, y bien dados en la espalda. Hermanos, y qué tremendo. Ver todo eso, hermano, y no puedes hacer nada. No puedes ayudarles tampoco. ¿Va? ¿Qué vas a hacer? Te levantan a ti, te los pegan a ti los tablazos al rato. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, orar solamente, que Dios tenga misericordia de parte de ellos. Hermano. Y orar para que esa gente se detenga, se vaya, mis hermanos. Que esa gente, hermanos, ya tomó control en toda la ciudad. Ayer había una persecución, mis hermanos, terrible. Patrullas iban detrás de un carro tremendo y no lo podían alcanzar. Pero eran como 20 patrullas, hermanos, de todas. Y no lo podían alcanzar, de tal que otros se movieron por acá y otros por allá. ¿Quién sabe quién sería esa persona, mis hermanos? Pero así está la situación. Y de milagro no, porque algunos son malvados. Van corriendo y van 2, 3 y rocean los que están ahí cerca. Para ver si los detienen los que vienen correteando. Son malvados, hermanos. Por eso es importante que usted tenga cuidado, mi hermano, mi hermana. Aunque estén en la calle, detenga su carro y escóndase, póngase debajo de las llantas, mi hermano, mi hermana. Porque a lo mejor le toca una balita por ahí. Dios quiere que eso no pase, mi hermano. Así que tenemos que arrepentirnos. Hechos 3:19, dámelo por favor. Gaya. Y después te brincas a Hechos 26:18. Hechos 3:19. Primero, 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, refrigerio. 2 cosas, arrepentidos y convertidos. Tienen que arrepentirse y tienen que convertirse al Señor. Para que vengan los tiempos de tranquilidad, de paz, delante del Señor. Todo esto se va a manifestar de parte de Dios, mi hermano y mi hermana.
Conforme usted vaya limpiando su corazón, primeramente tiene que limpiar su corazón, mi hermano. Después su casa. ¿Qué es lo que hay en la casa? Y ya va y mira ahí, no, pues hay unas revistas que no voy a tener aquí, a unos cassettes que no, van a quemarlos. Ahí está esa imagen, debo de quemarla. Es que la tía me regaló dije que el brujo fulano me lo envió. Hay que tirarlo, hay que quemarlo, mis hermanos. Así como limpia su corazón, tiene que limpiar su casa, mi hermano, mi hermana, y santificar su casa. No, pues es que está un ángel aquí. Sáquelo también, mis hermanos. Sáquelo esa parte, mis hermanos. Solamente Cristo debe estar reinando en su casa y gobernando en su casa. No dé lugar al diablo, mi hermano, mi hermana. Los programas que usted mira ahí en la televisión, hermanos, que no sean de 2 o 3X, que no sean de ese tipo, mis hermanos. Ponga ahí, hay películas cristianas que lo ayuden, que lo edifiquen, mi hermano, mi hermana. Hermanos, concéntrese en el reino de los cielos. Y eso es que convertirnos. Dame ahora 26:18. Fíjese lo que pasó con el apóstol Pablo. Para que abra sus ojos, le está diciendo el Señor, está dando testimonio Pablo, de que Cristo le llamó para eso. Le está hablando a Agripa, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, aquí el verdadero creyente tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Y quiere decir un cambio, un comportamiento diferente. Debe ser una nueva criatura, el verdadero creyente. No voy a decir, bueno, pues ya recibí a Cristo, pero pues sigo en borrachera, sigo en banqueteo, sigo... No. Ahí, hermanos, se acabó la vida vieja. Ya esa vida no debe gobernar. Todavía pues me voy y me echo mi bailecito porque la prima, el primo me invita y pues una que otra vez la quebradita, pastor, no pasa nada, pastor. Pero Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Yo voy al cielo, pastor, porque yo confieso a Cristo como mi Salvador. Épale, hermano, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debe evitarlo. Romanos 4:45. Esto se ve que ser tomado por fe. Es la obra redentora del Salvador y Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a los perdidos les abramos los ojos, hermanos. Que les hablemos y les comuniquemos la palabra de Dios para que se conviertan de las tinieblas a la luz del Señor. Eso es lo que el Señor pide para usted y para mí y mi hermano. Somos salvos, ¿por qué? Por el don de la fe. Que el Padre Celestial, para poner nuestros corazones, es la que lo puse. Romanos 4, del 4 al 5, vámonos por favor. Pero el que obra no se cuenta por el salario como gracia, sino por deuda. Está hablando de aquellos que hacen obras, mis hermanos, pero no tienen fe en lo que Cristo hizo y murió por sus vidas. Más el que no obra, sino que crea que aquel que justifica, está hablando de Cristo, que es el que justifica a quien, a nosotros que somos o lo éramos los impíos. Su fe les contaba por justicia. La fe de él, ¿verdad? Pero tiene que haber dos cosas, arrepentimiento y fe. Y convertirse el hombre. Porque la gente dice, es que yo soy bueno. Yo digo, fulano, sultano, ayuda a los pobres, qué bueno. Pero eso te cuenta, ¿por qué dice el primer versículo? Por deuda. Eso te cuenta por deuda. Pero el que obra, el que tiene fe, y no toma en cuenta las obras, dice, les he contado, ¿por qué? Por justicia. Su fe debe estar siempre centrada en el Señor Jesucristo. Siempre en el Señor Jesús. Hermanos, para que le cuente por justicia. Pero si usted dice, es que yo hago cosas buenas. Sí, pero el fin de semana haces un desastre con tu vida. Eso no te ayuda. Tienes que tener una fe, mi hermano, que te sostenga a hacer cosas buenas, que glorifiquen al Padre, que exalten al Padre. Pero, hermanos, declarar que por la gracia del Señor puedes hacer esas obras buenas. Pero la gloria y la honra se la das a Cristo Jesús, el Señor de tu vida.
y que no te justificas y que cada día te quieres que santificar cada vez más y más y más para el reino de los cielos, para Cristo Jesús, para ser que un heraldo, para que yo refleje la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, porque el acusador está siempre al acecho. ¿Quién va ante el Padre y nos acusa? Satanás. Mira, este anda predicando allá, y anda, pero su casa es un desastre. Le permite a su hijo drogarse, a su hija tener ahí, de repente amanece con el novio. Tu casa está llena de ¿qué? De maldiciones, puras malas palabras. Y va el acusador y nos acusa. Él dice que es salvo por ti. Dámelo, entrégamelo, Señor. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Cómo anda, dice la Biblia, la palabra de Dios? Como un león rugiente, acechando siempre, hermanos. Viendo cuál defecto tiene usted y devorarnos o acusarnos delante del Padre o atacarnos. Ese es el plan del diablo. Pero yo vine, dijo el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para tener esa vida tenemos que hacerlo Señor de nuestras vidas, hermanos. Que sea el Señor de mi vida. Negarme a todo placer, todo deseo carnal, mundano. Mi hermano, a todo yo, dice la Biblia que ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Todo lo que hacía era para agradar al Padre. Igualmente, hermanos, se nos manda a hacer las cosas para agradar al Hijo, que traigan gloria al Padre, que traigan alabanza al Hijo y que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros. Así que Jesús, ¿nuestro qué? Nuestro amo. Es lo que quiere decir también, Señor, nuestro amo. Nos insista en someternos a Él. Que usted y yo, hermanos, presentemos nuestra vida en sacrificio vivo. Como un creyente nos pide la palabra santificar a Dios en nuestro corazón. O sea, que Dios reine en nuestro corazón. Que sacamos todo aquello que no agrada a Dios. Porque del corazón salen las malas cosas. Los adulterios, fornicaciones, las inmundicias. Y hermanos, y cuando Dios reina y gobierna en nuestros corazones, los hemos santificado, ya eso no debe salir de nuestras vidas. Debemos respetar a la esposa, el esposo, a la esposa, la esposa al esposo. Debemos de vivir en armonía, en paz los unos a los otros. Debemos de evitar malas palabras, groserías, palabras que nos pueden dañar, lastimarnos. A los hijos, dice la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que tratar a los hijos, hermanos? También, hermanos, no ser ásperos con ellos, dice. Debemos de ¿qué? De tratarlos sabiamente a los hijos. Y para eso usted tiene que tomar la sabiduría de Proverbios, mi hermano y mi hermana, para saber cómo guiar y cómo enseñar a los hijos. Porque no todos los hijos lo van a entenderle o comprenderle. Así que el apóstol Pedro nos invita a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien crezcan, dice. Segunda de Pedro 3:19. Hagamos de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dame 2 Corintios 7:1, tú, Gaia. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, está hablando la iglesia, a nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si usted lee el contexto del capítulo 6, los últimos versículos, no te unas en yugo desigual con los infieles, porque no hay comunión Cristo con Belial. No hay comunión. Y luego sigue hablando hasta el último versículo del capítulo 6 y al 7:1 dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice la palabra de Dios, la santidad en el temor de Dios. Así como tenemos que caminar, mi hermano y mi hermana. Hoy en día, hermanos, nos estamos enfrentando a muchos problemas. ¿Por qué? Porque Cristo no dilata en venir, mi hermano. Se ha disparado, mis hermanos, la maldad, la iniquidad.
Las 7 iglesias de Apocalipsis señalan cómo van a estar los últimos tiempos, hermanos, antes de que Cristo venga por la iglesia y lo que se va a manifestar. Están a punto de desatarse los 7 sellos del Apocalipsis. Y algunos piensan que ya el cuarto sello se desató. Algunos, por las muertes que están sucediendo a nivel mundial. Porque ese sello representa la muerte. Y muchos hermanos han caído y están desapareciendo. Y van a ser regados, dice la palabra de Dios. Muchos creen que el cuarto sello ya se desató. Creen, pero eso no es nada, hermanos. Lo que va a suceder cuando Cristo venga y abra los sellos del Apocalipsis. La persecución para aquellos que no se quieren poner la marca de la bestia. Es lo primero que va a venir, porque va a exigir el anticristo primeramente un sello en su mano derecha o en su frente. Algunos piensan que ya se está así poniendo esa marca, mis hermanos. Que algunos ya está, que el templo de Aarón ya se formó y todas las religiones ya están uniéndose, mis hermanos, para que haya una sola religión, mis hermanos y mis hermanas. Y ahí están los árabes, están los judíos, está el catolicismo, está el Papa como cabeza también ahí, mis hermanos, y todas las religiones principales mundialmente, mis hermanos, ya están uniéndose. Se le llama el templo de ¿quién? De Aarón. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, alinear nuestra vida lo más que usted pueda a la conducta que Dios nos pide que hagamos. Lo mejor, hermanos. Haga un esfuerzo, hermano. Y no solamente se quede, hermano, escuchando. Trate también de poner usted, mi hermano, en práctica las enseñanzas del Hijo de Dios. Por último, dame de Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Qué sucede? Que muchos en aquel tiempo van a doblar rodillas, pero muchos, hermanos, se niegan a doblar rodillas. Eso significa que no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Difícilmente los mire usted que vengan, se arrodillen, que ellos clamen al Señor como Señor y Salvador. Hermanos, sí, a lo mejor ahí se queda sentado el hermano, la hermana. Aquí pido yo al Señor, aquí le pido yo a Dios. Entonces, eso va, pero ese día todos van a confesar que Cristo es el Señor para gloria de su nombre. Pero lo cual Dios también exaltó hasta su sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para gloria de Dios. Y todos van a doblar rodillas, dice la palabra de Dios. Hermanos, pero ahorita muchos que vivimos en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia, no queremos doblar rodillas. O sea, no queremos que Cristo sea nuestro Señor. Yo voy a vivir la vida cristiana como a mí me parece, como yo quiera. Bueno, es la decisión de cada uno de nosotros, hermanos. Pero yo le invito a que haga Cristo el Señor y que doble su rodilla, o sea, su orgullo y su arrogancia delante de Dios y deje de andar, mis hermanos, de nido en nido, como pájaro, como la golondrina, que cuando de repente no anda allá, anda por acá, anda por allá. No, eso que se acabe, que se termine, mis hermanos. Eso no debe de gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Así que yo le invito a mi hermano para que este día haga de Cristo el Señor y Salvador de su vida. Niéguese, mi hermano, a todo lo que es contrario a la bendita palabra de Dios. Medite en este libro de día y de noche, porque entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, le dijo Josué. Que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Esfuérzate, esfuérzate, medita en este libro, le dijo, de día y de noche, porque entonces serás prosperado y te hará bien, le dijo el Señor. Y ya al final del libro de Josué, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y si mal os parece, escojan ustedes. ¿Verdad? Ninguna de las promesas que Dios ha hecho ha faltado. Todas se han cumplido. Es un Dios fiel, mi hermano, mi hermana.
de amor, de misericordia, que está esperando que voluntariamente mi hermano y mi hermana, nosotros nos sometamos a Él. El Señor no nos quiere disciplinar, pero Él es el que ama, disciplina y corrige, mi hermano y mi hermana. Es importante que usted diga, aquí estoy, Señor. Todos los días, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Hoy en este día, lunes, hay, Señor, un estudio, voy a ir, Señor. Pero está lejos, no importa, Señor, voy a pagar el precio, Señor. Hay camión, Señor. El hombre, la mujer sabia que dice, no, no voy a dejar para ir para allá. Los martes también hay enseñanza de guerra espiritual, voy a ir. Los días viernes hay también. Los días miércoles, hermanos, vamos y también predicamos. Vamos a las casas de paz. Nos juntamos y ahí vamos y predicamos y le enseñamos a la gente. Los días jueves acompaño al hermano Hipólito cada 15 días allá a Cibuta. Hermano, no nos cansamos de servirle al Señor todos los días, pero con gozo y con ánimo, mis hermanos, con ánimo dispuesto para el reino de los cielos. Hermanos, es importante. Y usted ya mira al pastor viejito, hermanos, ¿verdad? De repente la chueca como que no quiere dejar, ¿verdad? Pero le digo, levántate, vamos para arriba. Tienes pies, le digo, de gacela, le digo. Eres un hombre fuerte como el búfalo, le digo. Tienes fuerza del búfalo, vámonos, le digo. Y vámonos. Hermano, y ya empiezo a correr. No como la gacela, ¿no? Pero por lo menos ya doy un pasito, hermanos, mejores, ¿saben? Y ya no me duele la ciática cuando estoy aquí, que he estado una hora, mi hermano. Fíjese, hermano, de todo lo que el Señor nos ha librado. Nos ha hecho pasar por cosas que usted no se imagina, hermanos. Que usted ni piensa, hermanos. Por un cáncer también me hizo pasar el Señor, mi hermano, mi hermana. Y también se llevó uno de mis hijos de 40 años, mis hermanos. Nos ha hecho pasar cosas tremendas el Señor, hermanos. Pero aquí estamos, mi hermano, mi hermana. No nos vamos a rendir, amén. No se vaya a decaer usted, mi hermano y mi hermana. A lo contrario, anímese, levántese y fortalézcase y vaya adelante, mi hermano. Y conságrese cada día más. Rechace todo pensamiento de maldad, de pecado, hermanos, de lujuria. Y sea libre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y sírvale con gozo, con alegría, hermanos. Dijo el Señor, Pedro, si alguien sabe recompensar, es el Padre mío. Si alguien sabe dar, es el Padre. No trates de negociar con el Padre, Pedro le dijo. ¿Y nosotros qué vamos a recibir? Hemos dejado todo, casa, el trabajo y la familia, papá, mamá y mi esposa, le dijo Pedro. En esta vida, 100 veces más. Y aparte la vida eterna. Y le dijo, pero muchos de los primeros serán postreros y muchos de los postreros serán primeros. ¿De cuál quieres ser tú, Pedro? ¿De los primeros o postreros? Porque los primeros van a trabajar, le dijo, pero con el gozo del Señor, servir, sin mirar. Si yo bendigo, no bendigo fulano, sutano, perengano. Así debes de trabajar tú en el reino. Porque los postreros, esos vienen y trabajan, esos sirven. Y tal vez les va a tocar servir muy poco, pero el corazón de ellos va a manifestar realmente que ellos obedecen con todo su corazón de lo que yo les digo. Por eso van a recibir primeramente la bendición antes que tú, Pedro. Porque ahí está la clave, hermanos. Que lo que usted haga, hágalo todo para el Señor. Todo, mi hermano. Disponga lo que tenga para el Señor. ¿Tiene carro? Señor, la hermana fulana necesita, yo le ayudo. Le decía a la hermana, no importa, hermana. Si usted necesita, vamos mi esposa y yo, y la traemos, le digo. Le damos un raite, hermana. Aquí, los lunes, los martes y los miércoles, no importa, hermana. Por lo menos ahí la dejamos cerca, pero la llevamos y la traemos. ¿Qué día? Pues, bueno, yo me dispongo, hermana. Pero usted venga y reciba la palabra, reciba el estudio. Amén.